Vamos a iniciar. El tema que nos corresponde a trabajar el día de hoy, pues es el teorema de Pitágoras. Lo pueden encontrar en la página 101 de su libro, donde vamos a encontrar este tema, ¿verdad? Primero que nada, Pitágoras fue un filósofo y fue un matemático que propuso y estableció este teorema, asignándole pues su nombre, ¿verdad? Teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste este teorema? Bueno, se basa prácticamente en encontrar cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo, siempre y cuando tengamos dos de los tres lados, ¿verdad? Entonces, primero que nada, recordar de un triángulo rectángulo es aquel que siempre tiene 90 grados, ¿ya? Tiene un ángulo de 90 grados. A que esos triángulos, pues, se le llama triángulos rectángulos, que lo habíamos visto el año pasado. Entonces, por ejemplo, aquí logramos ver que este triángulo es rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados aquí abajo. Y ahora, cada uno de sus lados tiene cierto nombre. Al lado más largo que tiene este triángulo rectángulo se le va a llamar hipotenusa. Y a los otros dos lados, que son más pequeños, se les van a llamar catetos, ¿sí? La hipotenusa lo vamos a representar por la letra C. Y a los otros catetos vamos a decir que un cateto va a ser A y el otro cateto va a ser B. Así es como vamos a representar cada uno de los lados de un triángulo rectángulo. Veamos. Y solo permítame realizar algo aquí que no me di cuenta. Vamos a ver. Ahí está, ahora sí. Entonces, aquí hay otro ejemplo de otro triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque existe un ángulo de 90 grados. Recuerden que el ángulo de 90 grados es aquel ángulo recto, donde prácticamente es cuando viene una línea horizontal y la otra totalmente vertical. ¿Por qué se forman 90 grados ahí? Porque las líneas son perpendiculares, ¿sí? Entonces, me doy cuenta que este es el lado más largo, lo llamo hipotenusa y lo represento con la letra C. Y estos dos otros lados, que son los más pequeños, pues se les llaman cateto. A uno lo llamamos A y al otro lo llamamos B. Así es como representamos los lados de un triángulo rectángulo para el teorema de Pitágoras. Aquí está otro ejemplo, ¿sí? Vemos que el triángulo pues no necesariamente va a ser de la misma manera, sino puede estar girado, por decirlo así. Aquí está el ángulo recto porque hay una línea vertical y otra horizontal, forman 90 grados. El lado más largo es el que está por acá en diagonal, lo llamamos hipotenusa, lo representamos con la letra C. Y los otros dos lados, que son los más pequeños, los llamamos cateto A y cateto B, ¿sí? Entonces, de esa manera es como vamos a representar siempre un triángulo rectángulo para el teorema de Pitágoras. Ahora, el teorema de Pitágoras indica lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este texto se puede representar en esta fórmula que yo acabo de escribir por acá, ¿sí? O que están mostrando las imágenes. Que la hipotenusa al cuadrado, es decir, C al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, a al cuadrado más B al cuadrado. Prácticamente esto que está acá es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Repito, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la suma de los catetos, ¿ya? Entonces, esta fórmula aparece, repito, página 101 de su libro, ahí lo pueden encontrar. Y aquí pues vamos directamente con un ejemplo, ¿ok? Entonces, supongamos, bueno, un ejemplo para la comprobación del teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque nos dice que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de estos dos. Entonces, vamos a comprobarlo con un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque aquí en la parte de abajo vemos que hay 90 grados, ¿sí? Entonces, aquí le coloqué 4 centímetros, 5 centímetros y 3 centímetros, donde vamos a identificar pues cada uno de esos lados. Yo sé que el lado más largo lo voy a llamar hipotenusa y lo represento con una letra C.
A los otros dos lados, que son los más pequeños, a uno le llamo A y al otro le llamo B, ¿sí? Entonces, teorema de Pitágoras, ya vuelvo a copiar la fórmula. Vamos a comprobar si eso es correcto. Voy a sustituir los datos. En lugar de colocar C, A y B, pues voy a colocar los valores de 5, 3 y 4. Veamos. Aquí C al cuadrado, pues prácticamente sería 5 al cuadrado. Son 5 centímetros al cuadrado. En lugar de colocar A al cuadrado, ¿qué valor voy a colocar yo? Voy a colocar 3 al cuadrado. Luego me indica más B al cuadrado. Entonces, en lugar de colocar B, voy a colocar el valor de 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a comprobar si es cierto que es lo mismo. Yo elevo aquí. 5 al cuadrado, ¿cuánto me da como resultado? 5 por 5. ¿Cuánto sería? 25. 25. 25, así es. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 9. Más 4 al cuadrado, 4 16. por 4. 16. Ahora, ¿será que 25 es igual a 9 más 16? Sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo sumo 9 más 16, pues me da 25. Entonces, me doy cuenta que 25 es igual a 25. Es correcto, por lo tanto, este teorema sí se cumple. Que la hipotenusa, C al cuadrado, va a ser igual siempre a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este es el teorema de Pitágoras y aquí lo acabamos de comprobar que sí es cierto. ¿Ya? Entonces, no sé si quieren copiar eso o continúo a otro ejemplo. Continúo, profe. No. Otro ejemplo. Si no, pues al final, igual como siempre, les voy a dar el tiempo para que lo puedan copiar si ustedes gustan. Entonces, aquí es porque tenemos los tres lados y comprobamos que sí es lo mismo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo un triángulo donde solamente tengo dos lados? ¿Sí? Por ejemplo, aquí les pregunto, bueno, tengo un lado de 6 centímetros y el otro de 5 centímetros. ¿Qué lados son los que tengo? ¿Será que tengo hipotenusa y cateto o será que tengo dos catetos? Según lo que les acabo de explicar. Los catetos. Así es. Me lo acaba de decir ahí, no sé quién me lo dijo. Pero tengo solamente dos catetos. Y lo que me falta es la hipotenusa. ¿Y por qué llegué a esa conclusión? Porque el lado más largo, recuerden que el lado más largo de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. Entonces me doy cuenta que el lado más largo de este triángulo yo no lo tengo, no conozco el valor, por lo tanto solamente tengo los dos catetos. Y también porque sabemos que este es un triángulo rectángulo ya que se forma 90 grados por aquí. Ahí anda Neri, mamá. Entonces, voy a hacer la utilización del teorema de Pitágoras para encontrar el valor de la hipotenusa, ¿sí? Teniendo yo dos catetos. Entonces, esta es la fórmula, ¿verdad? La que les había mencionado. Repito, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Entonces, yo voy a encontrar la hipotenusa y en lugar de escribir A al cuadrado, ¿qué valor voy a colocar? 6 al cuadrado. 6 al cuadrado. Y en lugar de colocar B al cuadrado, ¿qué valor voy a colocar? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Simplemente resolver. C al Encontrar el cuadrado deseado. sería igual a ¿cuánto? 36. 36 y 25. 25, correcto, ¿verdad? Aquí simplemente estamos aplicando la potenciación, elevar al cuadrado, lo que ya hemos trabajado anteriormente. Al final, pues es una suma, voy a sumar esos datos, C al cuadrado sería igual a 36 más 25. Y 61. 36 más 25, 61. Así es, 36 más 25, 61. Y aquí es donde viene una parte importante, ¿ya? Lo que son el despeje de alguna variable, esto lo vamos a trabajar más adelante, lo que es las ecuaciones, ¿verdad? Que no lo hemos trabajado aún, pero nos indica que si, por ejemplo, aquí está el cuadrado, es una potencia, ¿verdad? Bueno, la potencia. Entonces, ¿qué es lo inverso a una potencia? ¿Ustedes recuerdan qué es lo inverso a una potencia? No. ¿No? Por ejemplo, la suma, su operación inversa es la resta. La multiplicación, su operación inversa es la división. La división. Y la potenciación, ¿cuál sería su operación inversa? Sería la radicación, las raíces, recuerden. ¿Sí? Entonces,
Si yo estoy elevando al cuadrado, su operación inversa sería la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, si yo quiero eliminar este exponente 2, porque a mí no me sirve c al cuadrado, yo solamente quiero c, pues lo que voy a hacer es sacar la raíz cuadrada. A la raíz cuadrada de c y la raíz cuadrada de 61, quedando de esta manera. Que c sería igual a raíz cuadrada de 61, ¿sí? Entonces, les repito, esto lo vamos a ver más adelante en ecuaciones. Aquí se los expliqué a grandes rasgos. Por lo tanto, c sería igual a la raíz cuadrada de 61. Por esta ocasión, pues les permito, o bueno, si les queda así, simplemente así vamos a dejar la respuesta, ¿ok? Si es que el número que está acá no tiene raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, 61 no tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Pero si yo lo sacara, pues el resultado sería ¿de cuánto? De 7.81. Significa que A mide 6, B mide 5 y C, que es la hipotenusa, mide 7.81 centímetros. ¿Sí? Ahora, les repito, ¿aquí por qué? Porque saqué la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, que no es exacta. Cuando les quede así, que no sea cuadrada, no tenga raíz cuadrada exacta, perdón, pues pueden usar la calculadora. Les voy a permitir usar la calculadora. Solamente en su calculadora colocan raíz cuadrada de 61 y les va a dar ¿cuánto? 7.81. Y aquí Y ahora es descubrimos el necesario valor usarla. de la hipotenusa para este triángulo rectángulo. Como me había dicho, ¿y quién me habló? Creo que fue Navas, ¿no? Y ahora es necesario usarla. Ah, Juan. Así sí era necesario, ¿verdad? Sacar la raíz cuadrada. Pero no siempre, porque pues a la mayoría de ejercicios que les dejo, pues sí siempre tienen raíz cuadrada exacta, ¿ok? Pues sí voy a subir el video cuando lo tenga listo, para quien me haya preguntado por ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? No, profe. ¿Seguros? Sí. Por el Sí. momento no. Por el momento todo bien, ¿verdad? Recuerden que esto es para encontrar hipotenusa, porque si queremos encontrar cateto, la fórmula cambia un poquito, ¿sí? Entonces, no sé si lo quieren copiar, ¿ya lo copiaron? Para pasar al siguiente ejemplo. Si no, pues después, como siempre, les doy el tiempo para que lo puedan copiar. Profe, Aquí tengo ¿va a otro subir la ejemplo. conferencia de YouTube? Aquí hay otro triángulo rectángulo, como ustedes pueden notar. ¿Sí? Lo identificamos, ¿por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Y cuál es el ángulo de 90 grados que tiene este triángulo? Pues se encuentra de este lado, ¿verdad? Es un ángulo recto. Entonces, los valores que me dan en este ejemplo es el siguiente. Me da el valor de C, que es la hipotenusa, y me da el valor de B, que es un cateto. ¿Y qué valor me hace falta a mí encontrar en este triángulo? Me hace falta encontrar el valor de A, que es otro cateto, ¿verdad? Entonces, sabemos que es un cateto porque no es el lado más largo. Por lo Son los tanto, voy a lados hacer la iguales. utilización del teorema de Pitágoras, que es el de acá. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Pero yo no quiero encontrar C. El valor que quiero encontrar yo sería el valor de A. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar sería este. Miren, A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. En otras palabras, cuando yo quiero encontrar un cateto, simplemente a la hipotenusa al cuadrado le voy a restar el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Recuerden, si queremos encontrar hipotenusa, los dos catetos que estén al cuadrado los voy a sumar. Pero si yo quiero encontrar un cateto, entonces a la hipotenusa, a C al cuadrado, le voy a restar el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Siempre va a ser de esa manera. Recuerden. Si yo quiero hipotenusa, voy a sumar los catetos al cuadrado. Si yo quiero Pero así cateto, sería para a la sacar el hipotenusa le voy a cateto. restar el otro cateto. Así es para encontrar el cateto. ¿Sí? Entonces, ya teniendo mi fórmula, pues trabajo como siempre, voy a sustituir los datos en esta ecuación. En lugar de colocar C al cuadrado, voy a colocar el valor, que en este caso pues son 10 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Sí lo voy a subir, Obdulio, sí lo voy a subir, no se preocupe.
Y en lugar de colocar b al cuadrado, voy a colocar su valor, que sería de 8 centímetros al cuadrado, ¿verdad? 8 al cuadrado. ¿Y esto a qué sería igual? Sería igual al cateto a al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí está al revés. Si ustedes se fijan, primero aparecen los valores de la hipotenusa y cateto y luego a. Ustedes pues lo pueden escribir al revés, ¿verdad? Que a al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado, ¿sí? Aquí pues no importa de qué lado de la ecuación esté. Ahora simplemente me queda operar. 10 al cuadrado sería, ¿cuánto? 100 menos 8 al cuadrado y eso sería 64. 64. ¿verdad? Así es. Esto es igual a al cuadrado. Ahora opero la resta que existe entre estos dos números, 100 menos 64, 36. Y esto sería igual a ¿qué valor? A al cuadrado. Y como les dije hace un momento, yo no quiero a al cuadrado, yo quiero simplemente a. Por lo tanto, le voy a sacar la raíz cuadrada al valor que yo tenga, ¿sí? Entonces, al final me queda que a es igual a raíz de 36. ¿Y a cuánto equivale la raíz cuadrada de 36? A 6. A 6. 6, ¿verdad? Entonces, a es igual a 6. Este de acá sería mi resultado, ¿sí? Entonces, lo voy a agregar por aquí. Vamos a ver, aquí está, miren. Entonces, de este triángulo rectángulo, yo sé que la hipotenusa mide 10 centímetros, el cateto B mide 8 centímetros porque me lo está dando el problema, ¿verdad? Y descubrí a través del teorema de Pitágoras que el cateto A mide ¿cuánto? 6 centímetros, ¿sí? Para esto es lo que nos sirve el teorema de Pitágoras. ¿Dudas con eso? No. ¿No? Bueno, les doy un tiempito para que lo puedan copiar entonces. Tengo otro ejemplo, es más, lo vamos a ver de una vez, ¿verdad? Solo ustedes me indican si ya lo copiaron o todavía no. Si puedo pasar al siguiente, les pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Va. Veanlo. Entonces, igual al final les repito, si no lo han copiado, les doy el tiempo para que lo puedan copiar, ¿sí? Entonces, aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Tengo otro triángulo y yo sé que es un triángulo rectángulo. ¿Y por qué es un triángulo rectángulo? Porque me fijo que tiene, en este caso, pues un lado, un ángulo aquí de 90 grados. 90 ¿verdad? grados. Exactamente. Yo ya sé que es triángulo rectángulo, yo ya sé que puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque eso es, creo que no se los dije al principio. Si no fuera triángulo rectángulo, no lo puedo aplicar. Si por ejemplo me apareciera un triángulo que fuera más o menos así, fíjense. Ya. Donde si me fijo, bueno, aquí tal vez habría un ángulo de 90, ¿verdad? Pero supongamos que no hay ningún ángulo de 90, que simplemente pues tiene ángulos distintos. Entonces el teorema de Pitágoras no lo puedo aplicar directamente. Lo que tendría que hacer es dividir el triángulo hasta que se forme un ángulo, un triángulo rectángulo, perdón, ¿verdad? Pero aquí pues ya me está dando el problema un triángulo rectángulo, así que no hay ningún problema. Ahora, ¿qué valores me están dando de este triángulo? Me están dando el valor de la hipotenusa de 15 centímetros y el valor de un cateto de 12 centímetros. ¿Por qué sé que es hipotenusa y por qué sé que es cateto? Bueno, porque el de 15 centímetros me doy cuenta que es el lado más largo, como lo dijimos al principio. Entonces, la hipotenusa lo represento por C. Y a los otros dos catetos, uno va a ser A y el otro va a ser B. Entonces, en este caso, pues tengo el cateto A de 12 centímetros. Así que voy a hacer la utilización del teorema de Pitágoras para encontrar el valor del otro cateto B. Escribo la fórmula, ahí estaría. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Despejo en este caso B y así me quedaría la fórmula. Fíjense. B al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Y así es como voy a encontrar el valor del otro cateto. Sustituyo mis datos quedando hipotenusa de 15 al cuadrado menos el cateto de 12
al cuadrado es igual a b al cuadrado. 15 al cuadrado, ¿cuánto sería? ¿Alguien que me diga? 15 al cuadrado. 15 por 15. Bueno, 225. 225. Así es. Muy bien. ¿Y 12 al cuadrado cuánto es? 144. Así es. Esto es igual a b al cuadrado, ¿verdad? Me queda aquí una resta, pues voy a restar. 225 menos 144, 81. Y esto es igual a b al cuadrado. Si está al cuadrado, que yo no lo necesito así, pues para eliminar ese cuadrado voy a obtener la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 81, ¿a cuánto es igual? 9. 9. 9, correcto. Significa que el valor del cateto B es igual a ¿cuánto? 9 9. centímetros, ¿verdad? Y ahí estaría resuelto este problema. ¿Sí? Y significa, ahí no está anotado, ¿verdad? Pero aquí sería un valor de 9 centímetros. El cateto B. ¿Sí? Utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Alguna duda con eso? No, profe. No, ¿verdad? No. Todo claro. Oh, Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, esto es en forma, ¿cómo les diría yo? En forma visual, por decirlo así, donde yo veo un triángulo y pues sé cuál es cateto y sé cuál es hipotenusa, ¿sí? Ahora, si ustedes revisaron la hoja de trabajo, hay algunos que vienen en forma de texto, ¿sí? Donde ustedes tienen que leer simplemente y así van a poder determinar cuál es el valor de la hipotenusa, cuál es el valor del cateto o qué es lo que ustedes necesitan calcular, ¿sí? Para ello, pues vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿ya? Y vamos a trabajar el ejemplo que está en su libro en la página 101. ¿Qué día va a subir el video a YouTube, profe? Vamos a ver qué día es hoy. Hoy es martes, ¿verdad? Miércoles, jueves, probablemente viernes, fíjense ustedes. Porque hoy tengo todo el día ¿Para videoconferencias. Mañana también tengo videoconferencias. El Aunque jueves. está bien explicado el tema, profe. Sí, voy a hacer lo posible por subirlo antes, ¿verdad? Porque pero igual les algunos digo. no entienden. ¿Cómo? No, profe, yo le digo que algunas no entienden. Sí, esa es siempre cuestión de práctica, ¿verdad? Poniendo atención pueden entender. Poniendo atención. Pero vos no sabés, vos sabés y hay Copien. algunos que no. Copien los ejemplos, ¿verdad? Y pues su libro aparece. Pero les digo, voy a tratar de hacer lo posible de subirlo lo más antes posible. Entonces, les decía, vamos a ver otro ejemplo. En la página 101, si alguien me hace el favor de leerlo, el ejemplo 2, que aparece hasta en la parte de abajo para poder resolverlo. Donde dice una escalera Así es, así de es. 3 metros de longitud se apoya sobre una pared de 2 metros de altura. ¿Cuál es la distancia entre el pie de la escalera y la pared? Exactamente, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que ahí simplemente nos está dando un texto, no estamos viendo ningún triángulo ni nada. Entonces lo único que vamos a hacer cuando encontremos situaciones así que sean texto, pues es analizarlo. Nos dice que una escalera de 3 metros se apoya sobre una pared, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer que que aquí voy a dibujar, fíjense ustedes, en este triángulo, voy a dibujar que este sería la escalera, supongamos, ¿verdad? La escalera pues está inclinada. ¿Y por qué está inclinada? Porque está apoyado sobre una pared. Entonces yo voy a suponer que esto de acá sería la pared, ¿ya? Le voy a colocar pared. A ver si puedo escribir bien porque me cuesta escribir aquí. Déjenme ver. Ahí está. Bueno, solo voy a colocar par. ¿Ya? Ustedes saben que es la pared. ¿Por qué? Porque la pared se encuentra siempre totalmente vertical. Y como me indica el texto, perdón, la escalera se encuentra apoyada sobre esta pared. Por lo tanto, la escalera es la que está en diagonal. Me indica a mí que la escalera, ¿cuánto es que mide? Mide 3 metros, ¿verdad? ¿Y cuánto mide la pared? 2. 2 metros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me está preguntando este ejemplo? Dice, ¿cuál es la distancia entre el pie de la escalera y la pared? ¿Cuál sería el pie de la escalera? Sería desde Encontrar aquí el cateto. hasta
aquí. Correcto, ¿verdad? Si ustedes se fijan, se formó un triángulo rectángulo donde yo tengo un cateto aquí que voy a decir que este es el cateto A, por ejemplo, y yo tengo aquí del triángulo el lado más largo, entonces este sería la hipotenusa C, que de hecho ya está escrito. ¿Y qué es lo que voy a encontrar yo? Voy a encontrar otro cateto que lo voy a llamar B, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo me doy cuenta que aquí pues voy a hacer la utilización del teorema de Pitágoras. Entonces, lo que voy a determinar yo va a ser un cateto. Lo voy a escribir aquí. Profe, Dígame. dice Teresa que la sacó. De la clase. Uy. Yo creo que tú la sacó porque no está ahí, dice. Tal vez tienen problemas de internet, pero ya la estoy aceptando nuevamente para que se vuelva Ah, ok. a conectar. ¿Sí? Kevin, deja de tirarme papelitos. Entonces, continuamos, ¿verdad? Les decía yo que tenemos acá. Necesito encontrar el valor de B. Entonces, B al cuadrado sería igual a ¿qué valor? ¿Recuerdan cómo es la fórmula? AC al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, ¿verdad? Esa es la fórmula para encontrar siempre un cateto. Cuando encontramos hipotenusa, sumamos el cuadrado de los dos catetos. Entonces, B al cuadrado, ¿a cuánto sería igual? ¿Qué valores ustedes me van diciendo? Al 3 al cuadrado y Así 2 al es. cuadrado sería la fórmula. 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Sigo operando. B al cuadrado es igual 3 al cuadrado. 9, 9 menos 2 al cuadrado. 4, 4. Así es. B al cuadrado es igual 4 menos, 9 menos 4, ¿cuánto es? 5. 5, Cinco. correcto. ¿Verdad? Y por último, B, que ya no le voy a escribir al cuadrado, y para eliminar al cuadrado, recuerden que es sacar la raíz cuadrada. Entonces sería la raíz cuadrada de 5. 5. Entonces, como 5 no tiene raíz cuadrada exacta, pues hago utilización de la calculadora, ¿verdad? Raíz cuadrada de 5, ¿cuánto es? ¿Que alguien lo obtenga por ahí? 2.5 creo yo. O 2.3. 2.3 o 2.5. Vamos a ver. Raíz cuadrada de 5. No me acuerdo cuánto equivale a raíz cuadrada. Es 2.24. 24 por la aproximación. Ah, ¿Sí? sí. 2.24, ¿verdad? Entonces ya descubrí que la distancia que hay desde el pie de la escalera, que mide 3 metros, hasta la pared, que mide 2 metros, hay una distancia de ¿cuánto? De 2.24 metros. Correcto, ¿verdad? Y aquí hice la utilización del teorema de Pitágoras. Entonces, cuando aparezca un problema así en forma de texto, lo único que deben hacer ustedes, pues, es trasladar ese texto en forma gráfica, en forma visual, para entenderlo de mejor manera, ¿verdad? Si me dijera que hay yo qué sé, hay un árbol que mide 10 metros, y este árbol proyecta una sombra de 5 metros. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? Aquí está el árbol, supongamos que este es el árbol, ¿ya? Está sobre el suelo, ¿verdad? Y proyecta aquí una sombra de 5 metros. Este sería su sombra, ¿sí? Y me pregunte, por ejemplo, ¿cuál es la distancia que hay desde la punta del árbol hasta la punta de su sombra? Entonces, la distancia que tendría que encontrar Encontrar la sería hipotenusa. esto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo debería encontrar la hipotenusa y tengo mi cateto, que es el árbol, y el otro cateto, que sería la sombra, por ejemplo. Entonces, en eso consiste el texto, en problemas donde ustedes, pues, deben de analizar un poquito y Y determinar se cuáles tendrían que serían sumar los datos. catetos. Exactamente, los catetos al cuadrado, luego le sacaría la raíz cuadrada y obtendría el valor de la hipotenusa, o como estaría indicando ese ejemplo, el valor de la sombra desde la punta el valor desde la punta de la sombra hasta la punta del árbol, ¿verdad? La medida que existe. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, algo que comentar antes de finalizar la clase, No. ¿no?